Y pensar que hace unos meses estaba a punto de subir un video. Tuve fe. Ya pasaron 3 meses y todavía no subo nada. ¿Qué? Y bueno, fue hasta el día de hoy porque conseguí la entrevista de un reconocido director para un proyecto de la universidad. Cosa que el día de hoy pude entrevistar a Marco Moscoso, director de esta maravillosa producción que me encantó muchísimo. Serie que la pueden encontrar en la plataforma de Netflix y en su momento estuvo en el top 10 de series más vistas de la plataforma. ¿Hasta qué punto están llegando las producciones peruanas? Bueno, vamos a averiguar un poco de la visión que tiene el director, el mensaje que ha llegado al público y qué repercusiones podría tener a futuro esta maravillosa serie llamada El Último Bastión. Y bueno, como siempre, sin nada más que decir, esto es Boca Explorer. Muy buenas tardes, señor Moscoso, un gusto tenerlo presente el día de hoy. Es un placer y nos gustaría que nos comente cuál fue de repente la mayor dificultad al momento de escribir esta serie, El Último Bastión, por la cual mucho sonado últimamente, porque es una serie que ha tenido mucha aceptación en la plataforma de streaming Netflix. Mira, sí, bueno, en principio yo no escribí, yo no soy el guionista de la serie, yo la dirigí y bueno, también produje la serie. Pero el proceso se inició, digamos, ya hace varios años, porque la serie se grabó, se hizo el año 2018, ¿no? Entonces, lo que corresponde a mi trabajo tiene que ver con el proceso de investigación y creación, digamos, de la historia, junto con Eduardo Arencén y María Luisa Arencén, que son los escritores de la serie también. Entonces este trabajo que iniciaron ellos lo fuimos complementando con investigación histórica y con el argumento, digamos, de los personajes que queríamos que intervinieran dentro del contexto del proceso de independencia en el Perú. En el caso de la manera de llevar esta serie, ha sido muy curiosa, pues combinaba un poco los gustos de los televidentes peruanos, porque en cierta parte a un cierto sector de televidentes en el Perú les encanta un poco de historia, el drama, y por otro lado, digamos, un poco a la mayoría de los televidentes les encantan las historias que se basan, digamos, en los sectores sociales, diferentes clases sociales, y digamos que esta serie combina casi todo lo mismo, historia, digamos, referencia a nuestra historia del Perú, y resaltando un poco ese drama, esa digamos odisea por la cual pasa el ciudadano peruano para poder llegar a esa ansiedad de independencia. Bueno, o sea, de hecho la gente se identifica un poco con la historia porque trae algunas cosas, algunos problemas, digamos, algunos dramas que al día de hoy se siguen viviendo. Entonces eso es lo que ha hecho que la serie pueda tener una proyección, bueno, si quieres llamarlo éxito, y eso ha ayudado también el hecho de que se haya podido ver por la plataforma de Netflix. Acá es importante mencionar que la serie, si bien es cierto, tuvo buena acogida cuando se estrenó en TV Perú, a raíz de que se estrenó en Netflix, obviamente la ha podido ver mucha más gente, pero eso también nos lleva a pensar de que si no fuera de esa forma, entonces la gente no ve muchas historias propias, ¿no? Entonces, ¿qué tendría que pasar? Que si no se estrena en Netflix, digamos, no se les considera mediáticas o en todo caso no la ve mucha gente. Entonces es algo a tomar en cuenta y como te digo, o sea, al final si le ha ido bien es porque la gente, el público se identifica con la historia del Perú, que bueno, de 200 años atrás ha cambiado, pero hay cosas que no han cambiado y las seguimos arrastrando. Exacto, y justo, ¿cuál fue su visión al inicio durante la producción de la serie? ¿Cuál fue esa visión que se tenía? ¿Se quería dar un mensaje de repente en crítica a la actualidad del Perú? Los guiones o las historias de Eduardo Arencén siempre tienen algún discurso crítico, político, se quiere decir, y en algunos casos escenas que te llevan un poco a la reflexión, ¿no? Entonces, al tratarse de un proyecto que quería rescatar cómo había sido el proceso de independencia, era necesario poder decir algunos conceptos, algunas cosas que sucedían, ¿no? Y que inevitablemente te llevan a evaluar cómo sucede hoy en día, ¿no? Distintas generaciones entendieron eso y rescatan ese valor que tiene el producto, que es un valor agregado, pero que no necesariamente está pensado así. O sea, uno puede reflexionar sobre muchas cosas y la respuesta del público es la que hace que el producto, digamos, tenga mayor relevancia fuera de la ficción, ¿no?
porque esto no deja de ser una historia de ficción. Tiene un contexto histórico, sí, hay un soporte de investigación, porque hay hechos que han sucedido, hay personajes que han existido, pero no deja de ser una historia de ficción. Entonces, digamos que eso funcionó, pero no necesariamente es uno de los objetivos a la hora de escribir una historia o de contarla. Correcto, es un tema que a muchos les engancha en la televisión peruana, tanto series o películas, en las cuales de repente, por ejemplo, Avenida al Arco, que digamos no es tan similar a lo que se viene siendo El Último Bastión, pero el contexto histórico que existan las referencias, las analogías de ese momento. Tengo entendido que usted también participó de la producción encargada de Avenida al Arco, y por eso de repente ese mensaje normalmente es el que la gente le gusta captar un poco, la crítica a la actualidad, al momento de ese contexto, mejor dicho. Sí, probablemente. A veces uno piensa que el público no quiere ver historias de ese tipo, pero lo que está pasando es que no se producen. Y yo creo que a la medida que se sigan haciendo producciones similares, se va a seguir entendiendo y se va a seguir generando un poco de conciencia y debate con respecto a temas que nuestra sociedad viene arrastrando durante muchos años. Y en el caso que mencionas de Avenida del Arco, pues es igual. El contexto de lo que sucedió durante el conflicto armado es lo que sirve de pretexto para contar la historia de estos chicos, ¿no? Historias de chicos comunes y corrientes que pasaron por esas cosas, el toque de queda, los bombazos, la música en general, ¿no? Entonces, con El Bastión sucede algo similar, simplemente son personajes de ficción que de alguna forma están basados en personajes que han existido, y que si le sumas el contexto histórico en el cual se desarrollan, pues al final tenemos una historia pues que se identifica con guiños o con datos que son reales y que además son, como se dice, actuales, ¿no? Que persisten un poco en el tiempo. Por mi parte, le agradezco por ambas producciones, y teniendo en cuenta el tema de las producciones, por ejemplo, yo tengo entendido que ya seas director, guionista, productor audiovisual, cada producción que sale para uno es como un hijo, es como es un producto hecho a base de tu esfuerzo, de propio esfuerzo. Entonces, ¿cómo fue de repente esa negociación, esa negociación exactamente para llevarlo a la plataforma Netflix? ¿Y cuál fue la reacción tanto de usted como de sus colaboradores para poder, al enterarse, mejor dicho, de que está teniendo un buen recibimiento y solo a la semana está en el top 10 de series más vistas en Netflix? Como te digo, la serie se estrenó ya hace varios años, y si bien es cierto le fue bien en esa oportunidad, pues no dudábamos de que también iba a tener buen recibimiento, pero claro, no esperábamos pues que iba a estar de repente entre el top de los más vistos, porque ya se había estrenado antes. Sin embargo, yo sí soy muy consciente y me gusta como tener siempre como los pies en la tierra, porque no necesariamente porque estés en el top 10, digamos, de Netflix, quiere decir que la gente te sigue o está enganchada o la producción es muy buena, ¿no? Yo soy sí un poco crítico con eso, porque a veces hay producciones del mismo Netflix que están en el top 10 y son malas también, ¿no? Entonces, lo bueno en este caso es que a pesar de eso, a pesar, como se dice, de lo que se puede llamar esta preferencia del público, con este crédito, digamos, de estar dentro del top 10, además de los comentarios, siempre todos eran positivos. Entonces, creo que eso es más importante que lo otro, en mi opinión, ¿no? Saber que la gente que la ha visto, aparte que comenta que le gusta, que le parece una buena producción, que además nos genera o le da importancia por lo que representa el producto para nosotros como país y como sociedad, como el recuerdo, ¿no? De todo lo que hemos hecho. O sea, los comentarios del público con respecto a la historia, de que es muy pertinente en estos momentos, que deberían haber historias así siempre, de que deberían haber personajes así, y que se pueden hacer series históricas que no son aburridas, ¿no? Y que se sigan haciendo más producciones como esa. Eso me parece que es lo más importante. Como usted dice, entonces, mejor dicho, es un poco más el enfoque, más en el reconocimiento mediante comentarios, mediante críticas, que digamos, la cantidad de vistas. Pues en sí ya al reconocer ya se está aceptando un poco
su trabajo y también aceptando que el Perú tiene una diversidad de historias por contar también a la vez. Y eso es lo que también le quería preguntar. ¿Usted cree que aparte de la historia, digamos, de la independencia del Perú, existen más historias que contar, tomando en cuenta hechos históricos? Sí, muchísimas. Lamentablemente nosotros hemos explorado mucho nuestra historia muy poco nuestra historia. Y hay muchísimas historias que contar, hay personajes que no son necesariamente conocidos, que son personas comunes y corrientes, que además parte de esos personajes están en el último bastión, pero así como esos hay muchísimas más historias que contar, lamentablemente, de distintas épocas además. Pero bueno, hace falta apoyo, hace falta inversión, hace falta apostar, arriesgarse. A veces las productoras o los canales quieren ir a seguro contando historias clásicas, típicas, repetitivas, que enganchen a un público mayoritario, pero que no necesariamente sean muy interesantes, ¿no? Sino a veces son un poco más de lo mismo. Y entonces sí sería interesante poder tener la oportunidad de contar no solo más historias, sino mejores historias. Pero es cuestión de tiempo, es todo un proceso en realidad. Ojalá que con digamos, lo que ha sucedido con el último bastión, hay oportunidad de que más empresas apuesten por producciones similares. Sí, se entiende muchísimo. Es un poco triste que no se esté aprovechando tanto las historias que hay en nuestro Perú, y bajo ese punto de repente, ¿usted cree que finalizando ya un poco y acerca del final de esta entrevista, nos podría comentar de repente el mensaje que usted nos ha mencionado anteriormente, que Eduardo Derancén comenta mucho, deja muchos mensajes, digamos, ya sean subliminales o ya explícitos totalmente en sus series, en sus producciones? ¿Usted cree que el mensaje ahora en este contexto del Bicentenario ha llegado? Porque yo recuerdo que en las elecciones y se hicieron muchas, o sea, en las redes sociales usted sabe que se hace tendencias, algunos videos, y yo veo que muchas frases del último bastión fueron tendencia en ese momento de las elecciones. Sí, eso sí ha pasado, ¿no? O sea, han habido muchas analogías, muchas comparaciones, la gente ha hecho suyas muchas escenas o textos de la serie que eran relevantes en esta coyuntura política, y bueno, las ha hecho virales, las ha comentado, ¿no? Las ha tuiteado. Entonces, claro, eso es lo que demuestra precisamente cuando un producto va más allá un poco de la ficción, ¿no? Va más allá un poco de las historias, digamos, que cuentan. Entonces, cuando genera algún tipo de debate o de comentarios con respecto a eso, entonces ahí es donde uno dice, ok, algo bien, algo bueno deja, ¿no? Entonces, es como te digo, parte de un objetivo, si bien es cierto, no uno principal, pero algo que también aporta al producto más allá como te decía, más allá de la ficción. Hay que entender igual que hemos estado en una etapa complicada, tiempos muy complicados después de muchísimos años, entonces también hay un poco de coincidencia, ¿no? Se ha parecido un poco a lo que se vivía en el pasado, porque la historia del Perú es un poco cíclica, no solo el Perú, sino hasta el mismo Latinoamérica. Entonces uno tiene que echar, como se dice, de ojo también lo que pasa en todos lados, y hemos tenido etapas muy complicadas en la historia del Perú y que coincidentemente pues se han repetido después, y hasta el día de hoy sigue sucediendo, y quizá de aquí a unos años siga pasando. Lamentablemente es así. O sea, una sociedad nunca termina de construir un Estado democrático, sino hasta cuando las instituciones, la misma gente, los mismos gobernantes tienen claro cuáles son estas metas y objetivos comunes, que no deben ir en contra precisamente de eso, ¿no? De vivir no solo en un país con democracia, sino con solidez en sus instituciones, y que además esté libre de corrupción, ¿no? Eso es lo complicado. Entonces creo que las historias como las del Bastión sirven un poco para revisar qué andamos haciendo mal, ¿no? En qué fallamos, ¿no? Pero bueno, es una propuesta y es una alternativa. El que quiere pues la ve, y el que no, y el que quiere escoge también, ¿no? Con qué se queda. Sí, comprendo, se entiende mucho por el tema también de las analogías, las coincidencias del contexto histórico con el actual, porque también recuerdo que en una parte de la serie existe una epidemia, cosa que acá actualmente es pandemia, pero el hecho de las pérdidas de la familia, la pérdida de un personaje importante en la historia también como que, digamos,
hizo que la gente se identifique un poco más con la serie, se llene el contexto, y lo vimos en las elecciones que se hizo tendencia a varios videos. Entonces, bajo ese punto, de repente a futuro, después de este año del Bicentenario, o ya pasando la mitad de este año, puede existir una reflexión en las personas debido a la llegada de este mensaje finalmente. Sí, yo creo que eso ya se dio, ¿no? Durante toda la etapa de cobertura electoral ha sucedido, la gente ha rescatado muchas cosas de la serie y las ha traído un poco a lo que está pasando. En la serie, como tú bien dices, también se ha visto el tema de las pestes que habían en la época, y bueno, ha coincidido con la pandemia, entonces han habido muchas coincidencias, ¿no? No solo el hecho de celebrar el Bicentenario, sino que han habido muchas coincidencias. Entonces, cuando uno pues se da cuenta de eso, lo comenta, y el boca a boca hace que la gente siga, como se dice, buscando o interesándose por eso. Quizá en otra oportunidad sea distinto, no estemos en otra situación a nivel político, social, lo que fuera, y salga una producción que también hable de eso o la aproveche a su favor. Uno nunca sabe, pero como te digo, es parte de la historia, entonces en este caso ha coincidido, ¿no? Correcto. Ya finalizando esta entrevista, le agradezco mucho por su presencia el día de hoy en Pantalla Verde. También agradecerle por dos producciones que me han encantado muchísimo, tanto como El Último Bastión y Avenida al Arco. Agradecerle por traer al cine peruano, a la televisión peruana, estas dos producciones. Y también le doy la mano para que también se despida y pueda invitar al público a ver la serie del Último Bastión en Netflix y también a seguirnos en Pantalla Verde. Sí, bueno, gracias. Como bien decía, creo que la serie ya ha demostrado ser un producto de calidad, de exportación, que ha sido hecho, digamos, gracias al esfuerzo de muchísima gente, un equipo técnico, artístico, muy comprometido. Entonces, y bueno, empresas, instituciones que han apoyado, al mismo IRTP que apostó y arriesgó por lograr una serie de este tipo, con lo difícil que es y con lo complicado que es conseguir los presupuestos. Entonces me parece que ahí no solo eso, sino con el valor que tiene la historia en este momento, hacen que la gente pueda tenga la posibilidad de disfrutar de un producto que está hecho con mucho cariño, que está bien hecho, y de disfrutarlo, ¿no? Entonces la invitación en todo caso iría por ese lado, que traten de seguirla y verla, que no se van a arrepentir, porque se van a llevar una grata sorpresa, y que sigan apoyando el producto peruano, que está bien hecho, ¿no? O sea, hay de todo, y bueno, cada uno es libre de ver lo que desea, pero me parece que lo que está bien hecho sí debe tener un poquito más de ¿cómo se dice?, de presencia en general, para que se puedan seguir haciendo más cosas. Si no hay mucho apoyo es un poco complicado, ¿no? Así que nada, los invito a que vean la serie cada que puedan. Correcto, y como siempre, ya sea deportivo, ya sea político, ya sea en el cine, en la televisión, siempre lo primero, arriba Perú. Muchísimas gracias, señor Marco Moscoso, un gusto, un placer tenerlo el día de hoy. Gracias, y cuídense mucho y saludos.